están todos? Bienvenidos a un nuevo programa aquí en la Escuela de la Diosa. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella jamás ha estado en el canal. Ella se llama Norma, es terapeuta, escritora. Bueno, es un montón de cosas, ¿no? Es la regla humanos. Así que ahí le presentamos. ¿Cómo está Norma? ¿Cómo estás, corazón? Muchos me conocen por Raquel también, porque hay gente que me conoce Ajá. Como Norma Raquel. Tengo muchos motes, señora naturaleza, manos mágicas, chamana urbana. No sé, la gente me pone los nombres que tiene ganas. O sea que arregladora de humanos no estuvo tan mal, digamos. No, no dice de mí que soy mecánica de personas. Mecánica de personas. Ah, eso era, no me salía. No, haces un montón de cosas, Norma. Contale un poquito a la gente todo lo que vos haces. Primero curiosear por todos lados y estar, porque yo soy acuariana y el acuariano nunca se da por vencido y te escucha, igual no te creyó. Sale y va y busca esa misma información en otro lado. Y nos gusta siempre el number one. Yo, entre las cosas que he hecho, empecé siendo masajista a los 13 años, así que hace una banda de, de años. Y empecé en esa época a ser autodidacta con todo lo que era las enseñanzas védicas. Yo arranqué educación física en el Año Internacional del Discapacitado, cuando era la época en que las familias ocultaban a sus familiares discapacitados, y tuve la gracia del cielo de poder estar en Rosario en el primer torneo de discapacitados en el año 81. Y después en el 82 me mudé a Venado Tuerto y ahí me tocó organizar de punta a punta todo en el torneo de discapacitados, desde los discapacitados, los profesores, todo. Estudiaba educación física y ya en ese año, segundo año de educación física, yo me daba cuenta que me faltaban conocimientos. Así que viajaba a Rosario los fines de semana y me internaba en la Biblioteca Argentina o en la biblioteca de la Facultad de Psicología. Y iba sacando libros porque una voracidad increíble. Y ya en ese momento, yo estaba en segundo año de educación física, tenía consultorio privado y particular, me mandaban niños en principio, después adultos con problemas, por ejemplo, de asma o problemas cardiovasculares. Yo hacía rehabilitación en una época en que la educación física no se estaba usando eso todavía. Por eso el cuarto año lo demoré. Yo ya tenía un título de maestra y me faltaban muchísimos conocimientos. Yo me daba cuenta que me faltaba demasiado. No quise llegar al título, me metí en una cerealera donde aprendí más de lo que esperaba, de mi tierra, y cuarto año me fui a hacerlo a Buenos Aires, al INEF número uno, donde me capacité con gente realmente de primer nivel, fuimos la primer camada. Soy psicomotricista, estuve trabajando en Echeverría 955 en equipos interdisciplinarios de rehabilitación. Aprendí que por más que estudiara un montón, nunca iba a saber todo. Eso fue la mejor enseñanza que me dejó el cuarto año de educación física, amén de que yo ya estaba trabajando con personas con espina bífida, problemas psiquiátricos, neurológicos, todo desde el área de la rehabilitación, desde la educación física. Pero me daba cuenta que en todos la psicología era diferente. Y por aquel entonces ir al psicólogo era porque te prescribía el médico y tenías que estar loco. Entonces, bueno, yo en aquel entonces trabajé mucho con psicología deportiva, psicología del discapacitado, cada una de las psicologías totalmente diferente. Y bueno, soy profe de educación física, soy periodista, soy quiropracta, hice cromoterapia, creo que traje la primer máquina de ozono al país, una Kadak que venía de Alemania. Me recibí debido a mi hija que nació con asma cardíaco de Practitioner International en Flores de Bach con gente de Inglaterra. Tengo un código de ética firmado que me avala para poder en cualquier lugar del mundo trabajar como practitioner, pero también ese código de ética, si yo me mando alguna, me inhabilitaría en todo el mundo para poder trabajar. Y está muy bueno eso de tener un código de ética
porque es una vara donde uno sabe que tiene que cumplimentar ciertas situaciones. En ese sentido me saco el sombrero, los ingleses le ponen la vara a todos, tal vez no a ellos mismos, pero eso es una cuestión política y sería hacer periodismo que no quiero. Y bueno, fui aprendiendo que me faltaban saberes, estudié quiropraxia, medicina china, medicina ayurveda, tuve la capacidad, la suerte, la posibilidad de irme a la India, de estar recibiendo un tratado de medicina que hay 40 nada más en el mundo, que no lo recibí en la India, sino que me enteré, me interioricé, pero no lo pude traer conmigo. Y como son las cosas de la vida, cuando algo es para vos, 2 años más tarde me llama una colega, una terapeuta de Buenos Aires, y me dice, yo me traje algo de la India que no me interesa, ni me sirve, ni lo entiendo, y pregunté para quién era y me dijeron que era para vos. Así que terminó en mis manos uno de esos 40 libros, muy, muy elevado, muy lindo, muy precioso. Hago almas gemelas, eh, canalizo. A esta altura puedo decirlo. Me llené de libros y después me di cuenta que en los libros no estaban las respuestas, que los libros eran autores que habían hecho observaciones hermosas y que a mí me habían servido de guía, de trampolín para poder seguir después que ellos, pero no me servían para quedarme. Yo creo que la vida no es una hamaca, tiene que ser un trampolín. Cada situación es un trampolín para la siguiente y no está escrita. Y vos sos parte. Entonces, bueno, uno escribe todos los días y cuando escribe en la vida de otro y en la salud de otro y en el conocimiento de otro, es algo muy bonito, pero es mucha responsabilidad escribir en la vida de otro. Por eso no está bueno escribir con miedo a estar. Eso de que si no te tomas esta pastillita, cuidado que ese dedo. Hola, hola, ¿cómo estás? Quiero invitarte a que te sumes al viaje que haremos a la zona de los esteros de Liberá. Esto es en Corrientes, Argentina. Este viaje tendrá lugar en abril del 2023 y vamos a aprovechar esta ocasión para compartir un taller que tiene que ver con distintas maneras de contacto con el misterio. Vamos a hablar también de la glándula pineal, nos vamos a conectar con la naturaleza del lugar, vamos a hacer actividades para lograr la unidad, la conexión con los elementales de la naturaleza. Vamos a meditar, vamos a contar historias, nos vamos a conocer, vamos a compartir muchas cosas lindas y sobre todo vamos a disfrutar. Yo creo que uno de los pulmones donde la naturaleza está más pura, donde se habla de un portal que nos conduciría a esa mítica ciudad intraterrena dimensional de Iberá. Allí estaría uno de los portales y yo te súper invito que invites a tus amigos. Esto no sabemos cuándo lo vamos a volver a realizar, es una oportunidad única de compartir, de estar, de disfrutar, de conectarnos y sobre todo de pasarla lindo. Así que te invito, sumate, si estás interesado, escribime a lamatrixdelmisterio@gmail.com. Nos vemos, chau chau. Se puede escribir con amor. Yo soy docente y el tema de poner los límites a los alumnos, ¿no? Y yo digo, la idea de poner los límites a los hijos, poner los límites a los alumnos, no estar hablando de un poco de inseguridad del que lleva adelante la enseñanza. ¿Por qué no los dejamos que se explayen, que se expresen? Y no digo laissez-faire, digo tener un encuadre, digo tener una estructura, digo tener un eje, digo tener una guía, pero no limitarlos, porque estas criaturas que están naciendo, y yo he hablado mucho de todo lo que es niños índigos, cristal, antes de que vinieran los arcoíris, yo estaba en la Federación Internacional de Educación Física, fui la primera psicomotricista. Eran las épocas en que no había muchos psicomotricistas, Leboulge, Lapierre o Couturier, acá teníamos a Dalila Costalat, pero no éramos muchos en el mundo. Y yo ya en aquel entonces hablaba de violencia, porque tenía a veces 3.000 niños por semana
y tenía adolescentes también, y yo trabajaba en Buenos Aires en las villas miserias. Trabajaba en el Puente La Noria, donde mis alumnos entraban por el techo y entraban con armas blancas y con armas, y éramos los encargados, los docentes, de transitar ese espacio, de educarlos para una vida mejor, enseñándoles que había otra propuesta. En aquel entonces había otra propuesta, en este momento casi que somos un payasolandia, pero en aquel entonces teníamos propuestas de país. Y también trabajaba en un country, en las afueras de Buenos Aires, en Garín, y bueno, era otro nivel de gente. Mis alumnos viajaban 3, 4 veces a Europa, y estoy hablando de hace 30, 40 años, cuando solo viajaban a Europa los que tenían dinero. Mis alumnos venían violados, venían con marcas de cigarrillo en el cuerpo, quemados y violados con 9 años. Señor. Pero en aquel Eso fue en entonces eran Buenos Aires, ¿verdad? ¿Donde sí, estuviste? sí. Buenos Aires. Pero también me pasaba con mis nenas del country, que venían con las mejores marcas de zapatilla y ropa, donde el papá estaba trabajando o yendo y viniendo, y la mamá pertenecía a todas las asociaciones de lo que fuere, y ellos estaban solos con la mucama, solo con el jardinero, solos con el chofer, solos con el profesor de educación física, solos con el profesor de inglés, y también eran abusivos. Y estaban tan descontenidos como los de la Villa Miseria. Entonces yo tenía los dos extremos financieros más profundos con las mismas problemáticas: niños, criaturas y docentes ninguneados. No, no sirve esa palabra, pero todos entendemos de qué se trata, ¿no? La indiferencia, la indiferencia de un padre no se soluciona nunca más. La indiferencia de una madre ausente no se soluciona nunca más. Tenían los mejores docentes de lo que quisiera, sabían inglés, francés, portugués, guitarra, piano, bla, 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 sabían todo, te llevaban por delante. Se apoyaban en el conocimiento para llevarte por delante, porque por dentro el corazón lloraba. Y cuando vos lograbas, tanto en un extremo social como en el otro, cuando lograbas el afecto y el cariño, tenías esos niños no a tus pies. En mi caso yo no los usé para tenerlos a los pies, los usé para tenerlos entre mis brazos y aprender mucho de la violencia. Esa violencia silenciosa, esa violencia callada, hoy se llama bullying, y le han puesto un montón de nombres. Sí. Sigue siendo violencia, sigue siendo violencia, y yo no estoy con la violencia de género. Me parece una vergüenza absoluta que no me representa. Yo estoy con la violencia en serio, la violencia contra el niño, contra la mujer y contra el hombre, porque en mi consultorio he tenido hombres golpeados, he tenido hombres y mujeres. La violencia no distingue edad, la violencia no distingue sexo, la violencia no distingue espacio social ni financiero. La violencia sigue siendo violencia, y Sudamérica está muy representada por la violencia. La gente no se da cuenta de la violencia que vive, la tiene colgada en la carne. La violencia financiera, por ejemplo, que vive cualquier argentino desde que yo me acuerde, es brutal, es brutal. Esther, si vos te querés comprar un terreno y hoy averiguás el precio, hoy estamos hablando que estamos a fines de octubre del 2022, no sé cuánto tiempo vas a tardar, pero cuando vayas, a lo mejor dentro de 6 meses, ese terreno cuesta distinto. Y Claro, cuando vayas dentro de un año, tampoco. Y la verdad, eso es un abuso. He totalmente. tenido la suerte de vivir en Perú y saber que la bolsa de jabón en polvo hacía 5 años que tenía el mismo precio. Oh, Y estamos hablando de Perú, acá cerquita. No estamos hablando de Europa. Realmente Argentina es un país que legal, financiera, social, y desde hace unos veintitantos años educativa, porque cuando yo te enseño mal, cuando yo te adoctrino para mis propios fines, cuando yo te estoy burlando, cuando yo no te enseño a ser lo mejor de vos que podés ser, estoy haciendo un abuso de poder y te voy a menguar. totalmente. Yo creo que lo has definido de una forma tan perfecta porque es lo que se está viviendo hoy en todos los ámbitos, desde universitarios, escolares. Ya no es más educación, ya se acabó la educación. Ya directamente es adoctrinamiento puro en ideologías con fines políticos. Es increíble. Totalmente. Mira, yo soy profe de educación física y tengo 70 y tantos títulos más, no sé, ya ni me acuerdo, no me importa porque tengo un montón. Ahí van a ver un par de plaquitas. Pero eso es para ¡Oh! la de la gente, porque como yo siempre hago cosas diferentes, la gente tiene miedo de lo que es distinto y necesitan agarrarse de un cuadrito.
El cuadrito por ahí dice un montón de cosas, ¿no? Que lo podría haber comprado también. Hay un montón de gente que tiene títulos comprados, o sea que no, yo creo que el conocimiento se nota después en los resultados. Pero, por ejemplo, soy profe de educación física y amo esa carrera por sobre muchas de las que he hecho. Y tuve el placer de que mi hija inició la carrera de educación física hace 2 años y me dio pena, se fue asqueada. El adoctrinamiento que tenían era sencillamente asqueroso, sencillamente deleznable. Estaban preparando futuros docentes y, y lo único que les enseñaban era discriminación, odio. Yo le he acompañado viendo los trabajos prácticos de ella y me acuerdo que me senté en un agosto. Tengo colegas de educación física que son HAP, HAP. Nosotros con la educación física hicimos muchísimas cosas en Argentina. Y entonces me senté en agosto y le dije, a ver, ¿qué haría? Situación de lugar, 20 niños, una pelota, ¿qué haces? 8 años. Y se quedó mirándome. Dije, entras al patio, sos profe de educación física, tenés una pelota y 20 niños. 8 años tienen los niños, ¿qué haces? ¿Qué haces? Dice, ma, no empezamos con eso. A agosto del primer año. No empezaron, no les habían dado juego, no les habían dado ejercitaciones con pelota. No estoy hablando de clavas, no estoy hablando de aros, pelotas, pelotas. Pero sí tenían un montón de trabajos prácticos. Y me da asco decirlo, porque hay gente que se adueñó de la Facultad de Educación Física, un montón de trabajos prácticos donde hablaban del rico, del pobre, del negro, del sudamericano, del Claro. africano, que un docente cuando llega al patio nunca se fija de qué color es el alumno, ni qué edad tiene, ni cómo es el bolsillo, ni quién es hijo del abogado. Llega al patio, son 30 criaturas que tienen un solo corazón y sienten igual. Entonces, me pareció vergonzoso y entendí por qué dejaba la carrera. Y la verdad, yo dije, nos convendría que termines los 4 años con esta basura de docentes que tenés, tengas tu título, y una vez que entras al patio, hacerte responsable de estudiar en serio y educar a estos niños, porque si le tocan estos docentes que están formando, la verdad, los chicos se sienten muy enfermos de recibir esa basura. No, Y disculpen que terrible. digo basura, ¿eh? Disculpen, pero me parece que ya a esta altura tengo derecho a decir las cosas por su nombre. Así es. ¿Y qué pueden hacer los padres? ¿Qué propuesta se te ocurre? Mira, en principio, enseñarles lo que no nos habían enseñado, porque no tendríamos este país, Istar, si vos y yo hubiéramos sabido manejarlo. Si vos y yo hubiéramos tenido también una mejor educación, amor. Una educación que no fuera de cobardes. Mm, Yo les enseñaría primeramente a respirar, algo que para Occidente no está previsto. En el manifiesto de la educación física de 1840, estoy hablando hace mucho tiempo, perdón, 1940, había profes de educación física de Argentina que redactaron el por qué tenían que tener educación física 5 días por semana. Una historia de salud y de expresión y de encuentro y de grupo y de sociedad. En el juego vos aprendes todo, aprendes a chocar, aprendes a ganar, aprendes a perder, aprendes a ser el primero, el segundo, el tercero y el último, aprendes a reunirte. Yo soy entrenadora de hockey y la primera entrenadora de rugby del Paraguay y era muy importante para nosotros el tercer tiempo. Yo a mis alumnitas de hockey subía al colectivo, viajábamos y les daba a todas una libreta al partir. Al volver pasaba asiento por asiento. Tenían la obligación de traer agendado, en aquel entonces no había ni celulares, el nombre de 3 compañeras, contrincantes o oponentes y hacerse amigas. Entonces estábamos en Lobas, Liga del Oeste de Buenos Aires y Sur Santafesino, y entonces mis alumnas tenían 3 compañeras de Junín, 3 de Chacabuco, 3 no sé, de Verabebú, tres, y éramos veintitantos ciudades. Y hoy, que ellas ya son mamás, me dicen, mira, eso que vos hiciste sirvió porque mi mejor amiga es de Chacabuco, no sé, la que me salió de testigo es de Junín, la madrina de mi hija es de Venado Tuerto, y realmente no sé si ese día ganaron 2-0 o perdieron 3-1, pero se traían en el tercer tiempo
3 amigas. ¿Por qué? Porque la profe de educación física les vigilaba que hubieran hecho 3 amigas en ese encuentro. O sea, adentro de la cancha, a matar a morir. Afuera de la cancha se había terminado el partido. Entonces, si había que pedir perdón, si había que dar un abrazo, si había que mirarte la cara a vos que no me gustaba. Es más, yo le decía, la peor, la que más las mató en el partido, esa es la primera que van con la libreta y dice, quiero ser amiga tuya. ¿Por qué? Porque es la que más se opone. Y bueno, hacían amistades ciertas. Rufino era un equipo que estaba muy bien visto. El social de Rufino era excelente. Mis alumnas tenían una conducta. Y eso es parte de la educación para la vida. Hoy, todavía hoy tiene... Importante sería, ¿no? Ese tipo de educación en todas las escuelas de fútbol, por ejemplo, que hay en Argentina. Sería Mirá, interesante. ha habido muy buen fútbol. Yo me acuerdo que en uno de los colegios donde entré, mis alumnos habían tenido una profesora antes que le gustaba poco el trabajo y mucho el sueldo, y entonces tenía equipos mixtos, una pelota de vóley y una red, las chicas, y una pelota de fútbol, 2 arcos, los varones, y ella mientras hablaba con quien fuera, mientras los chicos pasaban la hora de educación física, hasta que yo llegué y yo amo la educación física. Entonces, evidentemente en mi clase se aprendía todo, atletismo, gimnasia, vóley, yo les hacía, y encima hacía metaquinesis. Por lo tanto, había defensa personal, había meditación, había posturas, hacía yoga. Entonces, mis alumnos aprendían un popurrí. ¿Por qué? Porque estaban en la primaria y después iban a hacer lo que quisieran, pero les daba la base y después ellos elegirían. Entonces, ¿qué me pasaba con fútbol? Si realmente se lo habían ganado, yo les daba los últimos 5 o 10 minutos. Si esa clase realmente se lo habían ganado y hacían buena letra, porque fueron muy violentos, yo les daba la pelota, pero no era un club, era una escuela. Entonces las reglas las pone la maestra. Y la profe de educación física decía que el gol valía doble, pero el full valía simple. Full que haces tanto para el equipo contrario. No podía haber trabada, no podía llevarlo por delante. Yo no sacaba tarjeta amarilla y roja de ninguna manera, le daba punto al contrario. Y se querían morir. Empezaron a hacer fintas, empezaron a hacer caños, empezaron a jugar, porque tenían que ser muy hábiles. ¿Por qué? Porque un toque, un golpe, listo, punto para el otro equipo, ya está. Entonces por ahí, cuando eran brutos, perdían por ser brutos. Y bueno, lo lamento, hay que aprender a jugar, jugar. Claro. Si no, tiene que ser club. En el club van a ganar a lo mejor. Bueno, conmigo no, era educación. Interesante, poner el eje de la cuestión, ¿no? En la competencia, sino en la amistad, ¿no? En ponerse en el lugar del otro, en la empatía con el otro y también en divertirse y pasarla bien. Bueno, y también estaba lo otro. Yo en metaquinesis asumía las broncas. Ponía 2 filas enfrentadas y elegían al que le querían pegar. Y yo se los ponía enfrente. Entonces, de este lado había un grupo y de aquel lado los que yo le quería pegar. Entonces, de este lado empezábamos la actividad, los otros se quedaban parados como estatuas. No lo podías tocar, pero le podías tirar patadas, trompadas, golpe, descargar. No lo podías tocar, no lo podías tocar. Entonces íbamos haciendo asanas, patadas de karate, hacíamos toda una variedad, pero no lo podías tocar. Había un leitmotiv. ¡Ah! Asumir lo que sentís, ser honesto con vos primero, evidenciar, porque la violencia cuando uno la pone de manifiesto en la sociedad, empieza a corregirse. Cuando a mí no me gusta tu cara y yo te lo digo, no me gusta tu cara, ya empezamos a corregir. ¿Por qué? O porque no nos vamos a ver más, o porque acá se corta el vínculo, o porque tal vez podemos hablar, porque, y tal vez terminemos siendo las mejores amigas, o nunca más nos hablemos, perfecto, pero se ordena. Y era asumir que había violencia. ¿Por qué no? Si la tienen, vienen de hogares donde están pasando cosas. Y yo no le puedo pegar a mi papá, o no le puedo pegar a mi abuelo, no le puedo pegar a mi mamá, o me están violando. Y entonces, ¿cómo lo expreso? La clase de educación física es para expresar. Entonces, después íbamos al revés. Una Este grupo se quedaba catarsis. en la estatua y los del otro lado venían a atacar. No podían tocar al que estaba enfrente. Pero
Vos te quedabas ahí aguantando. Cuando uno emite toda esa bronca, si pones una cámara Kirlian, pero la persona, en vez de implotar, la explota. Se alivia el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema inmunológico. No te enfermas de la garganta, no tenés llanto, no tenés problemas en la cera, en las orejas. Estamos hablando de sincerar para poder mantener un estado de salud. Estamos hablando de asumir cuando nos están pasando cosas. Y estamos hablando de poner el pecho, poner el cuerpo, decir lo que hay que hacer. Bueno, te hago un resumen. Estoy trabajando no solo con almas gemelas, hace muchos Ah, años. Almas gemelas, almas compañeras, almas dármicas, almas kármicas. Es un tema para hablarlo largo. Estoy trabajando con ciencia, pero ya desde el área de la medicina, de la física cuántica, de la medicina cuántica, de la química. Estoy trabajando con todas las edades porque la medicina china atiende personas, no enfermedades. La medicina ayurveda tiene 10.000 años, atiende personas, no enfermedades. La medicina cuántica atiende personas, no enfermedades. Yo no atiendo enfermedades, atiendo gente. Cuando unís todas las medicinas, se puede maravillosamente recuperar un ser humano que tiene un vehículo que es perfecto.